¿Qué tal? Buenas tardes. Están otra vez en L'Hora Catalana, un programa más de Casal Media, que es la plataforma audiovisual del Casal de Cataluña de Buenos Aires. Queremos saludar también, queremos mandarles nuestros cordiales saludos a los que escuchan, los que siguen RAB, Radio América de Barcelona. Aprovecho para dar entrada entonces a Marisol. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a este hermoso programa. Les quería decir que Manresa es una ciudad catalana, está en la provincia de Barcelona y casi en los pies de la montaña de Montserrat, muy cerca. Manresa tuvo siempre muy claro, entre otras cosas, dos que son muy importantes. Primero, la importancia que tiene el agua en el desarrollo humano. Por otra parte, también el valor de la industria textil en la ciudad, en la economía de la ciudad, fundamentalmente en la fabricación de cintas, en la cintería. Esta evolución, la evolución de ambos aspectos, se puede ver perfectamente en un museo de Manresa. Es el Museo de la Técnica de Manresa, que forma parte del sistema territorial de la ciencia y de la técnica de Cataluña. Para que nos dé todo lujo de detalle respecto a lo que es y ha sido el agua en Manresa, para lo que es y ha sido la industria textil, cintería, específicamente en Manresa, está con nosotros su director, Eudald Serra. ¿Qué tal, Eudald? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, y yendo a lo específico de la cintería y su utilización en algo muy específico, que es la espardeña, tan catalán como el pan tomàquet, ¿no? O sea, es muy típico, muy característico de Cataluña, la espardeña. Una fabricante de espardeñas está con nosotros, se llama Susana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy agradecida de estar entre vosotros. Bueno, vamos a charlar un rato con Susana Cuervas, entonces, especialista en espardeñas, y con Eudald Serra, director del museo. Eudald, cuéntanos un poco dónde está ubicado el museo, su historia digamos, en qué consiste el museo, qué se muestra, qué se enseña desde el museo. Pues mira, es muy interesante esta pregunta porque el mismo espacio donde está situado el museo ya es muy interesante, ya que está ubicado en unos depósitos de agua que fueron construidos a mediados del siglo XIX, y estos depósitos de agua albergaban 12 millones de litros de agua de la acequia de Manresa, que es un canal que se construyó en el siglo XIV y que desde ese momento está suministrando agua a la ciudad de Manresa, a la huerta manresana, que es muy importante, y a día de hoy a más de 150.000 habitantes de Manresa y los pueblos de alrededor. El museo en sí se constituyó en 1992 y se constituyó para albergar dos exposiciones, básicamente. Como has bien dicho antes, la ciudad de Manresa sabe muy bien la importancia del agua. Sin la llegada del agua de la acequia en el siglo XIV, sería una ciudad muy distinta a lo que es a día de hoy, y también sería muy distinta de no ser por la industria, sobre todo el textil y específicamente la cintería, que se desarrolló como algo especial de la ciudad, y aún hoy en día es una ciudad cintera muy importante, de las más importantes que hay en España. Nosotros formamos parte de una fundación que se conoce bajo el nombre comercial de Parc de la Séquia, en donde el museo representa esta evolución social y económica de la ciudad,
pero que también se visitan otros espacios más vinculados al medio ambiente, más vinculados a la naturaleza y más vinculados también a lo importante que es el territorio y el paisaje para que la sociedad viva de la mejor manera posible. Así pues estamos en una ciudad, pero envueltos de un paisaje y un territorio magnífico. Y has dicho antes con la montaña de Montserrat, que la tenemos justo delante, que es magnífico, es fantástico. A ver si entendí bien entonces, el espacio de exposiciones donde se muestran las cosas está en el lugar de esos grandes tanques donde alojaba tanta agua. Está, Sí. explícanos un poco cómo se entiende esto. Sí, esos depósitos para garantizar el suministro a una ciudad que estaba creciendo en el siglo XIX, sobre todo por el tema de la industrialización, se construyeron, ¿no?, para albergar toda esa agua, pero la ciudad siguió creciendo a lo largo del tiempo hasta pasar por encima de los depósitos que estaban en la parte alta de la ciudad, pues la ciudad se siguió construyendo más allá de los depósitos y al tener que bombear el agua ya era inviable a finales del siglo XX, era muy costoso, así que en 1980 lo que se hizo fue vaciar esos depósitos, restaurarlos y a partir de ahí surgió la idea de convertirlo en ese museo que explicara esta historia vinculada al agua, vinculada también a la industria, que al final fue la razón de la construcción de esos depósitos, ¿no? Era cerrar el círculo finalmente y construir ese museo de la técnica vinculada al agua, vinculada también a la industria, que formamos parte de este sistema de 27 museos, todos ellos muy interesantes, repartidos por toda Cataluña, y que nos muestran cómo el siglo XIX básicamente cambió absolutamente todo, desde los transportes hasta la forma en que vestimos, hasta la forma en que nos relacionamos social, económicamente. La gente abandona el campo, se va a vivir a las ciudades, a trabajar a las fábricas, y eso pues es un caso único que tenemos en Cataluña, esa red de museos dedicados a la ciencia, a la técnica en general. Eudal, te puedo hacer una pregunta con respecto a, estaba imaginando, digo, ¿cuál sería la extensión de estos, digamos, de este lugar, ¿no? Donde albergaban el agua. Digo, ¿qué grande es? No sé, no conozco, entonces, bueno, sí, me gustaría... Pues, imagínense más o menos 3 grandes depósitos de agua de 800 metros cuadrados cada uno, ¿vale? Con capacidad total de 12 millones de litros de agua, con 4 millones cada uno, pero que a día de hoy la ciudad de Manresa tiene otra gran reserva de agua que se construyó para sustituir estos depósitos, que es el Lago de la Agulla, un estanque artificial construido en los años 70, y ese Lago de la Agulla puede almacenar hasta 200 millones de litros de agua, que además a día de hoy es un pulmón verde de la ciudad donde la gente va a pasear, donde la gente va a practicar deporte, donde van a pasar el rato, y ya no necesitamos estos antiguos depósitos del siglo XIX porque tenemos otro mucho más grande que es ese, es el agua artificial que sigue utilizando el agua de la acequia, recordemos, de un canal del siglo XIV y hoy en día en uso. Wow. ¿Y qué se puede ver en el museo? ¿Qué cosas podemos ver en el museo? Pues básicamente estas 2 exposiciones, pero en la parte de la cintería estamos muy orgullosos de lo que tenemos, ya que se trata de una de las colecciones más bien conservadas de toda Europa, dedicada al textil y a la cintería en particular, desde un telar del siglo XVI hasta toda una serie de maquinaria de la ciudad de Manresa que se especializa no solo en trabajar la cintería, sino también en producir máquinas. Es decir, tenemos máquinas producidas en la ciudad que además se utilizaron en fábricas de la ciudad y que a día de hoy siguen funcionando, porque por suerte tenemos la Pilar, que hoy no está con nosotros, que es la conservadora del museo, que está día sí día también trabajando con ellas, poniéndolas a punto para que las visitas puedan ver estas máquinas, cómo funcionaban. Están jubiladas, decimos, funcionan poco rato cada día, pero las ponemos en marcha para que la gente vea cómo se trabajaba desde antes de la revolución industrial hasta el día de hoy, el negocio de la cintería. Otra pregunta por mi parte. El museo forma parte de la red de turismo industrial. ¿Nos quieres contar un poco qué es esto del turismo industrial? Sí. No sé en Argentina si tienen mucho turismo industrial, en cualquier caso sí que aquí en Cataluña, como la revolución industrial fue muy potente,
se empezó a crear una red de municipios que se habían dedicado tradicionalmente a la industria para explicar cómo a ellos les afectó a su historia, a su economía y a su forma de vida. Y esto es algo que traspasa estos 27 museos de ciencia y técnica, va mucho más allá, y digamos que lo que busca es esta relación entre el visitante y los recursos turísticos para que puedan aprender más sobre el estilo de vida de las personas vinculadas a la industria. Esto empezaron en Escocia, en Inglaterra, el tema del turismo industrial, también en Alemania tiene mucha fuerza, y aquí en Cataluña nos pusimos las pilas y ahora parece ya que es otro atractivo más allá de los castillos medievales, más allá de las catedrales, más allá de romanos griegos, que tradicionalmente han sido lugares muy visitados, pues también la industria, o como decimos nosotros, que en Manresa tenemos la fábrica más antigua del sur de Europa, la fábrica de los paños de 1820, la catedral de la industrialización. Pues así también creamos estas catedrales que muestran nuestra historia y que debemos contar a nuestros alumnos, a nuestros descendientes, a nuestros sucesores al final, que tienen que valorar también esta parte de la historia. Qué lindo, qué lindo. Aquí en Argentina, cuando visitamos un museo, por ejemplo, con alumnos y demás, tienen una parte que está destinada a la parte educativa, ¿no? Entonces quería saber si ustedes también, digamos, tienen esta parte educativa, donde los docentes también pueden obtener material y poder trabajar con sus alumnos. Para nosotros es el público más importante. Todos son importantes, pero sí que creemos que la parte educativa y explicar que los museos no son sitios aburridos, ni mucho menos, que ahí pasan cosas, ¿no? En los museos no es un cementerio de objetos, somos pozos de conocimiento y queremos que los alumnos vayan a conocer su pasado, su presente y su futuro, porque ahí también se explica qué va a pasar en el futuro. Y como comentaba antes, también tenemos una exposición dedicada al agua, dedicada a la acequia, pero también los usos e importancia del agua en el día a día, que no es fácil que llegue el agua a las casas, que ahora vamos ahí, abrimos al grifo y sale agua, esto no es nada fácil, no hace mucho tiempo que esto ocurre. También hacerles reflexionar sobre la importancia que tiene todo esto tan cotidiano, pero que detrás hay un trabajo enorme y que sus bisabuelos quizá ni siquiera podían disfrutar. Perfecto, gracias Eudal. Y ahora sí, ahora Susana, tenemos muchas preguntas para hacerle a Susana. La primera es, Susana, ¿por qué elegiste este oficio? Bueno, realmente yo no elegí el oficio, yo creo que el oficio me eligió a mí. Yo empecé a trabajar hace 22 años, cambié de oficio, estaba trabajando en una floristería mientras estudiaba en Bellas Artes en la facultad y cambié de trabajo por un tema horario. Tuve la suerte de entrar a trabajar a una espardeñería, a una alpargatería. Allí había un espardeñer, era el señor que se había jubilado y había traspasado el comercio, pero él no se había desvinculado porque amaba su trabajo y porque era lo que había hecho toda la vida. Era un oficio que había aprendido de su abuelo, después de su padre, y era parte de su vida. Entonces él venía a visitarnos y mientras estaba allí se sentaba y hacía alpargatas. Pues mientras las hacía, aquello que te va picando el gusanillo de por qué se hace así, por qué pasa por aquí, qué son las herramientas que utilizas, cuál es el material, y ahí poco a poco, pues bueno, salió una afición que era parte de mi trabajo, pero que fuimos innovando, aunque conservamos la parte tradicional, hemos ido innovando en colores, en modelos, en diseños. Bueno, y así aprendiste el oficio. Es muy común que el oficio justamente se aprenda así, pasa de abuelo quizá a padres, a hijos. Es nuestra tradición, ¿no? O de oficiales a aprendices o gente que sabe a gente que quiere aprender. Y esta es la forma de sacar artesanos fantásticos. Susana, explícanos un poco la historia de la espardeña, la historia de la alpargata, en breve síntesis, y
¿cuántas alpargatas se están fabricando, se están haciendo en función del destino final que van a tener? A ver. Bueno, la alpargata, como la conocemos nosotros, depende mucho de la zona de cada alpargata. Sabemos que la primera reseña sobre la espardeña está en 1322 en un documento, pero se han encontrado en cuevas, aquí en el sur de España se encontraron y son de la prehistoria, quiere decir que están datadas y están creo que en el Museo Arqueológico de Madrid hay una muestra de estas alpargatas. Las alpargatas no dejan de ser una suela fabricada con una fibra natural. Nosotros actualmente usamos el yuten, yo no sé si se aprecia, ¿eh? Depende de la zona, pues utilizaban una fibra u otra. Aquí actualmente utilizamos el yute porque es una planta que crece, que tiene un crecimiento rápido, es una planta con un tallo muy largo y que permite hacer una fibra muy larga para poder trenzarla y trabajarla. ¿Qué pasa? En la península y en todo lo que era la Mediterránea, por el tipo de clima, el esparto, por ejemplo, crecía libremente en la estepa, en los campos y en los montes. Entonces ellos utilizaban esparto, cáñamo y todo tipo de fibras que pudieran trabajar. La manera de trabajarla siempre es la misma, se recogen en crudo, normalmente se dejan secar, después se sumergen en agua para ablandar la fibra y poder extraerla. Una vez está la fibra tierna, se vuelve a secar y allí o la pican o la trabajan directamente. Por eso decimos, no sé si habéis escuchado alguna vez que el esparto, las cestas de esparto, por ejemplo, o cualquier utensilio de esparto, puede ser crudo o picado. El crudo es el que se coge directamente de la mata y ellos lo trabajan, por eso a veces es verde. En cambio, el picado es el que es más suave porque han hecho todo este proceso de mojarlo, de secado, de pegarlo para ir machacando la fibra y que la fibra cada vez sea más finita. Actualmente no se hace en esparto porque el esparto es una planta más corta de tallo y entonces el yute es más fácil de trabajar. Pero también se han hecho en cáñamo. Lo único que el cáñamo ahora actualmente se está utilizando mucho en la industria también de la moda para hacer ropa, porque transpira, porque es más ecológico. Bueno, la alpargata no deja de ser Decimos que ahora está de moda la alpargata, pero realmente la han utilizado nuestros ancestros hace siglos. Y lo más interesante es que nosotros continuamos montando la espardeña básica como la hacían ellos. Es decir, no hemos inventado nada, estaba inventado. Los romanos ya las hacían así, los griegos también las hacían así. Cogían la fibra, la trenzaban, le iban dando vueltas hasta darle la forma, la medida que necesitaban o la forma que necesitaban. Esta forma, cuando tenía la forma del pie, se cosía por banda y banda, quedaba bien apretada y una vez aquí, pues cada cultura, cada civilización le daba su estilo. Nosotros aquí les ponemos tela de algodón y les ponemos taloneras y acabamos montando pues la base de lo que sería la espardeña. Y a partir de aquí nosotros la encintamos. Hay zonas donde simplemente les pasan una cintita y se la atan al tobillo. Y justamente estas cintas y cómo se hacen, cómo se fabrican las cintas es mostrado, es enseñado en el museo, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Específicamente, ¿qué es la cintería? Específicamente. Sí. Es trabajar el tejido estrecho. Es el tejido. Sí, okay. Es el tipo de tejido estrecho de menos de 30-40 centímetros
Y cuando hablamos de cintería, a veces pensamos en lo que nos muestra Susana, pero pensemos que los cinturones de seguridad de los coches son cintería también. ¿Ah, sí? Pensamos que los elásticos, las gomas elásticas de los calcetines, por ejemplo, también es cintería. Lo que usan los paracaidistas también es cintería. Lo que se usa en construcción, que llegan a soportar hasta 20, 30 toneladas de peso, también es cintería. Es decir, tenemos esta cintería más fina, pero también existe cintería de Pesada. seguridad, que se utiliza también en el día a día. Así que es un mundo muy amplio y seguro que si pensamos, incluso hoy en día que llevamos mascarillas por la calle, las cintas también se usan para aguantar las mascarillas, por ejemplo. Seguro, Así seguro. que todo eso es cintería para quien se lo pregunte. Y bueno, y Susana pues usa cintas producidas en Manresa, kilómetro cero. Claro. Sí. Bueno, yo creo que tendríamos 1000 preguntas para hacerles tanto a Eudald como a Susana. Pero somos, lo digo nuevamente, esclavos del tiempo. No sé si Marisol, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Si no, nos iremos... Simplemente agradecerles. Acá era típico que era como que la gente utilizaba las alpargatas en el verano, ¿no? Y yo pensaba que era algo del campo y que era de acá. No sabía que venía desde allá de Cataluña y digamos con toda esta historia tan rica. Así que les agradezco un montón porque, bueno, uno siempre está aprendiendo. Así que, bueno, un placer haberlos conocido. Susana, Eudald, muchas gracias y seguramente nos vamos a ver otra vez. Gracias. Cuando gusten. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, queridos seguidores, nos despedimos y será hasta la próxima semana en una nueva edición de L'Hora Catalana. Hasta la próxima semana. Nos vemos.